Aplauso a Dios. Amén. Estamos llevando nosotros una serie que tiene que ver con la fe, aquella fe que transforma, aquella fe que nos ayuda a seguir. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hoy quiero hablarles que también tiene que ver con la fe, pero algo sobre estar conectado a la fuente, sobre estar conectado a la fuente. Y quiero que vaya conmigo porque vamos a basarnos Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Cuando lo tiene, me dice un fuerte amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Antes de poder mencionarles ciertos detalles de este texto, mire, quiero que imagine por un momento, usted se haga ahí la idea, que está usted en una montaña, que está usted en algún valle, en alguna excursión, donde todo está bien, pero de repente le cae la noche, llega la noche, usted se encuentra alejado del campamento o del lugar donde quizás estaba al inicio, pero de repente ya está todo oscuro. Todos sabemos en la montaña, en el bosque, que en la noche o en el campo todo es tiniebla por la noche, ¿verdad? Y de repente usted saca una linterna para poder alumbrar, pero la linterna no prende. Y esa linterna, usted la revisa, usted la abre y en este caso se da cuenta que no tiene baterías o que no tiene pila. Ahora, aunque tenga la linterna no puede cumplir su propósito porque le falta la fuente de energía, le falta lo que produce energía. Entonces, por más que tenga la linterna, si no está conectada a la fuente de energía, es imposible que pueda cumplir su propósito. Lo mismo sucede con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios ha sido llamado para poder alumbrar, ha sido llamado para poder ser luz. Pero si no está conectado a la fuente que es Dios, es imposible que tú y yo podamos cumplir el propósito, cumplir con lo que Dios quiere que hagamos. Porque Dios, que es aquella fuente de vida, si no estamos nosotros conectados a Él, ¿qué pasa? Nuestro propósito se pierde, nuestra fe se va apagando. Entonces no vamos a poder influir en nada, en nadie, cuando Dios nos llama a nosotros a alumbrar. Por eso no basta con tener solamente forma de cristiano. Por eso lo ponía este ejemplo. No basta solamente con tener la linterna en medio de la oscuridad. La linterna tiene que tener aquella fuente de energía para que pueda cumplir el propósito. No basta solamente con tener forma de cristiano.
si tú y yo no estamos conectados a esa fuente, que es Cristo Jesús, va a ser imposible que tú y yo podamos cumplir el propósito con el cual fuimos llamados un día. Por eso, hoy quiero hablarte acerca de estar conectado a la fuente. Estar conectado a la fuente. Por eso empezamos a leer que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es simplemente creer que Dios existe. La fe no solamente tiene que ver con el creer que Dios existe. Es acercarse a Él como aquella fuente que alimenta nuestra vida. Y este texto es bastante interesante porque viendo lo que menciona este pasaje, quiero que notes algo aquí. Me gusta mucho ciertos pasajes ir o acudir al original, porque me interesa tener la idea clara del autor del libro de Hebreos al momento de escribir este pasaje. Que el pasaje que leímos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El griego original habla y menciona que una persona, aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Primer tramo. Y cuando habla esta parte que es imposible agradar a Dios, habla de que una persona que no tiene fe es incapaz. En el original esta palabra está como incapaz. Es incapaz de agradar o de ser grato a alguien. Es incapaz de agradar o de ser grato a alguien. También está allí un verbo relacionado como es incapaz de ser aceptable. Imagínense, acudiendo al original, uno entiende mejor la idea del autor. Ahora, pero sin fe es imposible, dice, agradar a Dios, porque es necesario, dice que el que se acerca a Dios, es necesario. Esta palabra necesario, ¿sabe cómo está en el original? Está como obligatorio. Entonces, si vamos traduciendo directamente del original, diríamos que una persona que no tiene fe, es incapaz, no es aceptable a Dios, es incapaz de agradar a Dios. Por eso, cuando dice es necesario, en el original dice es obligatorio. Es obligatorio que el que se acerca, el que viene, el que se presenta, que indica una acción continua ahí, este verbo dice es galardonador de los que le buscan. Pero esta palabra galardonar, que tiene que ver con premiar a aquellos que le buscan, en el original está aquellos que le buscan con diligencia. Aquellos que le buscan con diligencia. Aquellos que buscan intensamente. Y mire cuando uno va al original, uno se encuentra con la palabra, uno se encuentra con el verbo, con el artículo, pero eso tiene varios significados. Y cuando dice que aquel que le busca es galardonado, dice el que lo busca intensamente, el que lo busca con empeño y no de manera superficial. O sea que hay personas que buscan a Dios
de manera superficial. Por eso el autor de Hebreos dice, es galardonador, o sea, va a premiar a aquellos que le buscan intensamente, con empeño y no de manera superficial. El autor de Hebreos en este pasaje es muy explícito si acudimos al original. Ahora, ¿y qué pasa con ellos? Dios, nuestro Padre Celestial, dice que estará activamente para ellos. O sea, los va a galardonar, los va a premiar, estará activamente para ellos. Es increíble poder ver todo lo que podemos notar si acudimos al original y nos topamos con lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, la fe no es simplemente creer, la fe es buscarlo a Él de una manera continua, con empeño, no superficialmente. Usted tiene que ser un hombre o una mujer que busca a Dios no superficialmente, sino con empeño, constantemente. Por eso fe es confiar, fe es depender de Él, fe es obedecer, fe es caminar bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Aunque no esté todo claro a veces, es obedecerle a Él. Aunque no tengamos claro todavía el panorama, fe es confiar en Él plenamente y seguirlo buscando, seguirle sirviendo. Vemos nosotros el ejemplo de aquella mujer con flujo de sangre en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 43. Si usted puede ir conmigo, Lucas 8, 43. Miren lo que dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Verso siguiente: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante detuvo el flujo de sangre. 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Verso 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mire lo que menciona Jesús, y más adelante Jesús detalla la fe de esta mujer. Esta mujer dijo en una ocasión: si tan solo tocar el borde de su manto. Esta mujer, aunque tocó el borde de su manto con sus manos, en realidad el manto del Señor lo tocó con la fe, porque esta mujer tenía fe. Jesús no dijo: hey mujer, por cuanto tocaste el manto con tu mano, eres salva, eres sana. No. Jesús destacó la fe de la mujer, porque esta mujer tocó el borde del manto con fe. Le dijo: tu fe, no tu mano, no, tu fe. Porque esta mujer tocó con fe. Por eso, mire, sin fe nosotros estamos desconectados. Sin fe no podemos obtener nada. La fe que tenemos en Dios es lo que puede transformar incluso una reunión en un encuentro con Dios. No depende de otra persona, depende de nosotros mismos. Aquel que se acerca a Dios, aquel que se acerca intensamente, crea que le hay, crea que Él está ahí y que es galardonador, que premia a aquellos que le buscan con intensidad. Por eso, cuando tenemos fe, aún una reunión puede convertirse en un encuentro con Dios. Esta mujer, aunque estaba rodeada de personas, arriesgó y todo,
pero ella tenía fe que iba a ser sana. Aunque ya lo había intentado todo, aunque 12 años había padecido, había gastado lo que tenía. Sin embargo, esta mujer se llenó de fe. Venció las barreras que tenía en ese momento, el cual era la multitud, el cual era lanzarse en medio de la sociedad, porque esta mujer era considerada inmunda. Sin embargo, venciendo todas esas barreras, su fe hizo o provocó el milagro en su vida. También nosotros podemos ver el ejemplo de Abraham. Hebreos 11:8, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Quién puede hacer esto? Si uno lo viera simplemente, uno diría, qué loco, ¿no? ¿Cómo va a salir sin saber a dónde va? O alguien a veces de la casa dice, bueno, mamá, papá o mi amor, a quien sea, voy a salir un ratito. ¿A dónde vas? No sé, a donde me lleve el viento. Nadie. Es ilógico salir sin un destino. Pero dice la Biblia que Abraham obedeció a una voz, obedeció a Jehová, que le había dicho un día, mira, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, porque haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré, etcétera, etcétera. Le menciona un sinnúmero de cosas y Abraham salió, no sabía dónde, no tenía mapa, no había GPS, no sabía dónde ir. Pero sin embargo, lo único que cargaba Abraham era una palabra que le había sido entregada. Por eso que Abraham está dentro de los héroes de la fe, porque Abraham le creyó a Dios, dice la Biblia, y le fue contada por justicia. Muchas veces nosotros queremos dirección, pero no queremos depender de Dios. Abraham dependió de Dios. Por lo tanto, Abraham obtuvo bendición. Ahora, a veces nosotros queremos saber el destino, pero no queremos caminar por fe. Y Dios anhela que tú y yo caminemos por fe, porque Él premia a la gente que camina por fe. Ahora, Abraham, él obedeció a la voz. Él se movió sin saber a dónde iba. Quizás se encontraba como aquella persona que le comenté al inicio, a un lugar oscuro, no sabía dónde iba, no sabía dónde estaba. La diferencia es que Abraham cargaba su linterna y cargaba baterías. ¿Qué le quiero decir con esto? Abraham tenía su fe puesta en Dios y Dios lo guiaba, y es por eso que Abraham brillaba y alumbraba donde quiera que iba. Dios lo prosperaba, Dios lo bendecía, porque Abraham decidió obedecer y creer. Fe, mire, fe no es tener toda la respuesta. Fe es seguir a aquel que las tiene. Fe no es tener todas las respuestas. Sencillo, si tenemos la respuesta, poder seguir, avanzar. Pero eso no es fe. Aunque no tengamos toda la respuesta para nuestras vidas, lo que debemos hacer es seguir a aquel que sí las tiene y aquel que va a direccionar nuestra vida de la mejor manera. Por eso Dios no necesita que tú y yo entendamos, Dios necesita que tú y yo confiemos. Eso es lo que Dios necesita. Porque si nos podemos entender los planes y los designios de Dios, nos vamos a volver locos. Porque la Biblia dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. Es imposible entender lo que Dios quiere para nosotros en muchas ocasiones. Habrán ocasiones donde sí entendamos, habrán ocasiones donde no comprendamos, pero Dios no necesita que entiendas, Él necesita que confíes. Y yo sé que Dios ha hecho promesas sobre muchos de nosotros nos hemos amparado en las Escrituras, en su palabra, que es las mayores promesas de Dios para nosotros. Y Dios necesita que confiemos en esa palabra, no solamente que entendamos.
La fe no es solamente para recibir cosas. La fe no solamente es para que tú y yo recibamos. La fe es para que tú y yo también reflejemos a otros. Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo capítulo 5, verso 14. ¿Lo tiene? Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. ¿Qué dice? No se puede esconder. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean ¿qué cosa? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús mencionó y dice: hey, miren, ustedes son la luz de este mundo. Es imposible que un monte se pueda esconder. Es imposible. Es imposible que yo tenga una luz y la coloque, dice, debajo de un almud, una especie de cajón. No, se la pone encima para que alumbre. Y él empieza a decir: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nosotros no tenemos que brillar para exhibirnos nosotros mismos. Nosotros tenemos que brillar para exhibir a Cristo. Porque Él dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Pero eso que hacemos, la luz que mostramos, lo que va a provocar es que la gente glorifique ¿a quién? A vuestro Padre Celestial. O sea que el único que va a ser glorificado cuando alumbramos nosotros va a ser nuestro Dios. Por eso la luz que producimos no es para exhibirnos nosotros. No es lo mejor que yo pueda predicar, no es lo mejor que yo pueda tocar, no es lo mejor que yo pueda hacer en el servicio a Dios. No. Lo hacemos con excelencia porque Dios se merece lo mejor. Pero el que brillemos no es para exhibirnos nosotros. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. El único que va a ser exhibido tiene que ser nuestro Padre Celestial. Por eso Él dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y aquí tiene que ver algo importante. Una manera de alumbrar es haciendo buenas obras, dando frutos. O en otras palabras, dando buen testimonio. Esa es la manera de poder alumbrar al resto. Porque entonces el nombre de nuestro Dios va a ser glorificado. Ahora, por ejemplo, en una tormenta, yo leía algo. Y por ejemplo, en las tormentas, aquellos barcos que están ahí en medio del mar, en alta mar, en medio de las tormentas y todo, que a veces uno, a veces incluso hasta la visibilidad, la visión se pierde. Pero hay faros que están colocados en ciertos lugares específicos. Y los faros no es que van a salvar a los barcos, pero los faros sí lo que hacen es guiarlos. Los barcos lo que hacen es guiarlos en medio de la oscuridad. El faro permite que el navegante no se pierda, sino que tenga una dirección, tenga una guía. Mira, tu vida cuando está conectada con Dios no tiene que salvar a todos, pero por lo menos vas a poder guiarlos para que se puedan salvar. Porque aunque
Tú no eres la fuente de luz, pero sí puedes ser un canal para llevarlos a esa fuente de luz. No somos la fuente de luz porque nosotros somos los que estamos también conectados a esa fuente. Pero podemos ser ese canal para alumbrar y encaminarlo a esa persona a que pueda también conectarse a la fuente. No podemos ser una fuente de luz, pero sí podemos ser un canal. Cuando estamos conectados con Dios, a veces incluso hasta nuestro silencio puede alumbrar al resto. Por eso una vida de fe, más que impresionar al resto, debe iluminar al resto de personas. Una vida de fe, más que impresionar a la gente, debe iluminarla, o sea, debe inspirarla a otros a que pueda también creer en Dios. Por eso necesitamos estar conectados a la fuente. Por decir todo foco, decir aquí hay un foco. Esto foco. Es imposible que yo pueda decir, hey, alúmbrate, préndete, enciéndete. Si no está conectado a la fuente, es imposible que este foco pueda alumbrar. Pero si se conecta a la fuente, seguro que va a alumbrar. Toda persona que está conectada a la fuente siempre va a ser una luz para el resto. Pero aquella persona que se desconecta de la fuente, entonces va a dejar de alumbrar. Va a dejar de alumbrar. Cuando yo me desconecto de la fuente, dejo de alumbrar al resto, dejo de ser una guía. Pero cuando yo me conecto a la fuente, empiezo a alumbrar. Empiezo a iluminar donde quiera que voy, donde quiera que estoy. ¿Y cómo es eso? Es magia, pastor. Jesús dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Una luz no puede estar debajo. Una luz no puede estar escondida, no. Una luz tiene que estar encima para alumbrar. Pero para poder alumbrar, necesito yo estar conectado a la fuente. ¿Cómo me conecto a la fuente? A través de la oración, a través de mi intimidad, a través de mi relación con el Padre. Pero cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de leer la Biblia, cuando yo dejo de ayunar, cuando yo dejo de conectarme, relacionarme con Dios, entonces la luz en mí se apaga. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Quieres alumbrar al resto o quieres permanecer apagado? Tú eres esa persona que puede ser de ayuda e inspiración para los demás. Por eso, una vida de fe no solamente debe impresionar, una vida de fe debe iluminar, debe inspirar al resto de personas. Jesús dijo un texto clave, Juan 15:5, dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí. ¿Qué dice? Nada. No hay nada que podamos hacer separados de Él, separados de la fuente. No hay nada que tú y yo podamos hacer separados de la fuente. Por eso el estar conectado a la fuente no solamente es decir yo creo, es tener una vida de comunión constante. Por eso te mencionaba, según el original, que se trata de una búsqueda constante, no superficial, sino una búsqueda constante. La oración diaria es lo que te permite recargar tu batería espiritual para que puedas alumbrar. La oración diaria. La palabra de Dios es aquella que te va a dar dirección, te va a dar poder y te va a brindar sabiduría. La obediencia, la práctica es donde permite ser luz, donde te permite inspirar a otros. Lo que te va a ayudar a que no peques
a que no suceda la distracción. La iglesia, la comunidad, es aquella que te va a ayudar para poderte unir con otras luces más y que puedas alumbrar mucho más fuerte. Por eso es importante también el congregarse. Nosotros tenemos el ejemplo de las 10 vírgenes, Mateo 25 del 1 en adelante. Tenemos el ejemplo de las 10 vírgenes. Las vírgenes todas tenían lámparas, pero solo, ¿cuántas eran prudentes? 5. Solo 5 eran prudentes. Solo 5 eran aquellas que tenían aceite de reserva. Solo 5 eran aquellas personas que representan esa vida conectada, esa vida nutrida, esa vida preparada para poder esperar al novio. Y si vemos nosotros, Jesús siempre ponía ejemplos donde la mitad o donde del 100% el 50% estaba bien y el otro mal. 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, la mitad. 2 estarán durmiendo, el uno será tomado, el otro dejado. 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y así un sinnúmero de ejemplos. Lo que se menciona, o lo que se da a entender, es que el 100% de personas que dicen ser creyentes o que dicen buscar a Dios, solo el 50% es la población que verdaderamente está conectada con Dios. Pero yo quiero creer que en este lugar no es el 50%, sino que el 100% será aquella persona que se conecta con Dios, que vive para Dios y que será obediente, será fiel a su palabra. ¿De qué sirve tener una lámpara si no tengo baterías? ¿De qué sirve tener una lámpara si no tengo aceite para poder encenderla? ¿De qué sirve decir yo creo si mi vida no tiene oración, si mi vida no tiene palabra, si mi vida no tiene comunión? ¿De qué sirve? No sirve de nada. No sirve tener una lámpara si no tengo una fuente a donde conectarla. No sirve de nada tener una lámpara si no hay esa fuente que genere esa energía para que pueda encenderse. Yo quiero que usted pueda entender algo, porque no podemos ser mentirosos. El que juega a ser cristiano, ese es el 50% que no lo busca como tiene que buscarlo. El que juega a ser cristiano, el que no tiene una comunión constante con Dios, es aquella persona, y ojalá no sea así, que cuando sucede el arrebatamiento se quedará. Es ese 50% que habla la Biblia, que el uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Es esa persona que dice creer, pero sin embargo no alumbra a nadie. Por eso, ¿de qué sirve tener una lámpara si no tengo aceite? ¿De qué sirve decir yo creo en Dios? Yo creo que mi Diosito me va a ayudar. No oro, no leo, no lo busco. Seguro ha de ser Diosito, un Diosito de por ahí, que lo va a ayudar, porque Dios, el Todopoderoso, es imposible que lo pueda ayudar. Necesitamos estar conectados a la fuente para poder alumbrar. Conectados a la fuente significa tener oración. No hay lámpara más triste que la que nunca se pudo encender. No hay lámpara más triste que la que nunca pudo ser utilizada. Vosotros sois la luz del mundo. La fe sin comunión es como una lámpara en modo de ahorro.
no se enciende jamás. En modo de ahorro, o alumbra poco o se apaga rápido. Por eso hoy quiero desafiarlo, para que usted pueda ser ese hombre, esa mujer que no se desconecte de Dios entre semana, sino que permanezca conectado. Que no, mire, una persona que se desconecta durante toda la semana de Dios, hablo de la comunión. Aquella persona que se desconecta toda la semana no pretenda brillar el día domingo. Aquella persona que se desconectó de la fuente no pretenda brillar el día domingo. Pero aquella persona que durante toda la semana estuvo conectado a la fuente, seguro el domingo va a brillar y va a reflejar a Jesús. La fe no es solamente decir yo creo. Por eso quiero que usted, cuando llegue a ese lugar, siempre preste atención a la palabra, porque es aquella que nos direccionará. Y termino con esto. Cuando nos desconectamos, perdemos sensibilidad espiritual. Recuerde que el espiritual es el único que percibe lo espiritual. El que no es espiritual, es imposible que pueda entender lo espiritual. Por eso el que se desconecta de la fuente pierde la sensibilidad espiritual. El que se desconecta de la fuente empieza a depender de sus fuerzas. El que se desconecta de la fuente empieza a ser una persona sin impacto, sin dirección y sin propósito. Sin impacto, sin dirección y sin propósito. Podrá tener el mejor trabajo, podrá tener el mejor cargo, incluso dentro de la iglesia podrá tener el cargo más alto. Si nos desconectamos de la fuente, nuestro propósito se pierde y no vamos a alumbrar a nadie. Es como tener una lámpara lujosa, una lámpara totalmente cara en nuestra casa, pero nunca la hemos conectado ni le hemos hecho la instalación para poderla encender. No importa cuánto costó esa lámpara, pudo haber costado cientos de dólares. Si no le hizo la conexión para encenderla y utilizarla, no importa cuánto haya costado, al final de cuentas no sirve para nada. Y aunque suene muy duro, yo quiero que usted entienda que fe no es solamente decir yo creo. Fe tiene que ver con una relación íntima con Dios. Y Él, a aquellos que lo buscan insaciablemente, es aquello que dice: voy a estar predispuesto para ellos, voy a galardonar, voy a premiar a aquellos que me buscan. Y recuerde que el original habla de una búsqueda incansable. Incansable. Muchas veces en las iglesias hay gente así como aquella lámpara, solo decorativa pero sin luz. La lámpara desconectada solo decora, pero nunca va a iluminar. Por eso, hoy quiero mencionarte que una fe conectada es una vida que alumbra. El libro de Isaías, capítulo 60, verso 1, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Que en esta mañana tú puedas levantarte y tú puedas decirle: Señor, yo quiero alumbrar porque no he estado alumbrando. Yo quiero conectarme contigo porque he estado desconectado. Yo quiero dejar tu nombre en alto y ser ese canal que conecte a la gente con la fuente que eres tú. Que tú puedas hoy reconocer
tu vida, si está alumbrando, se está apagando o está apagada. Solo tú sabes si hoy tienes la lámpara con aceite o sin aceite. Pero este es el día que hizo Jehová. Por tanto, hoy nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación, aquella fuente de vida. Ponte sobre tus pies, vamos a orar, vamos a